Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41, eso es en Star Cable en Santiago de los Caballeros, pero también en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales como YouTube e Instagram. Hoy tenemos el placer de conversar con Melanio Paredes, un reconocido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político, economista y educador. Bienvenido, Melanio. Muy buenos días a ti y a los amigos que nos siguen en tu programa, ahora a distancia, con esta plataforma que nos permite entrar en contacto desde nuestros propios hogares. Así es. Bueno, yo supongo que hay mucha alegría desde anoche en la campaña de Gonzalo Castillo en el PLD, porque la encuesta presentada por don Bernardo Vega en el grupo CIN, Penn Stauer, ha dado unos numeritos que indican que Gonzalo Castillo está creciendo de manera sostenida. ¿Cuál es tu primera lectura de esos resultados, Melanio? Mira, Olivo, yo no voy a mostrar lo que algunos compañeros de la noche han estado mostrando en las redes, un entusiasmo inusitado, un triunfalismo, porque el peor enemigo en una recta final de campaña es justamente el triunfalismo. Y fue lo que le ocurrió al Partido Revolucionario Moderno cuando en esa encuesta de enero le daba una ventaja considerable a, al señor Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, e incluso cuando se hablaba de segunda vuelta, era un claro ganador de esa segunda vuelta. En aquel momento estábamos en medio de una situación que de alguna forma afectó al partido. Vino el tema de la posposición de las elecciones de febrero y esto innegablemente nos afectó porque un tema que indignó a la población, que generó protestas, cacerolazos, un trabucazo en la plaza de la bandera y que evidentemente el informe de la OEA establece claramente que fue un tema de ineficiencia de la Junta, el gobierno y el partido tuvo que cargar con ello. Y la oposición maliciosamente sacó provecho. Por eso yo anoche en un tuit que publiqué, tan pronto se conocieron los resultados de la encuestadora Penn Stauer, decía que para mí la encuesta válida y a partir de la cual hemos comenzado a trabajar fue la del 15 de marzo. Esa encuesta del 15 de marzo fue censal, fue presencial, por consiguiente no fue telefónica, no fue muestral y es la que tenemos nosotros como referencia. El PRM y aliado sacó un poco más de 1.500.000 votos en general y el PLD y aliados sacaron 1.400.000 y tanto, una diferencia que no alcanza el 1% porcentual. Y naturalmente, esto en un momento en que el partido estaba zarandeado por la confusión creada con la posposición de las elecciones del 16 de febrero. ¿Qué ocurrió a partir del 15 de marzo? Bueno, esa misma semana, recuerdo cuando fuimos a una asamblea para evaluar la situación, nos sorprendieron a todos cuando en pleno centro olímpico, en el pabellón de voleibol, el candidato Gonzalo Castillo anunció la escogencia de Margarita Cedeño como su candidata vicepresidencial. ¿Cómo Y que le naturalmente, sorprendió, Melanio? ¿Esa fue una decisión porque personal de Gonzalo? porque en definitiva la calidad o la autoridad para escoger su acompañante de boleta es del candidato. Eso está en el estatuto del partido. Y él simplemente lo comunica a la dirección política, en este caso al comité político, quien entonces lo lleva a ratificación
del Pleno Nacional de Dirigentes o bien del Comité Central. En aquella tarde, recuerdo que nos reunimos en el Hotel Lina antes de acudir al Centro Olímpico, y en ese escenario, previo a la Asamblea Nacional que teníamos en el Estadio Olímpico, Gonzalo anunció su decisión. Todos la acogimos y los puntos que íbamos a tratar en aquella asamblea, que era un poco poner a los compañeros en el contexto de la derrota, entre comillas, sufrida al perder una cantidad de ayuntamientos importantes del país, sobre todo en el nivel municipal, no de los distritos municipales, nos pareció que era una jugada maestra, porque eso hacía olvidar el traspié de esas elecciones y ponía a los compañeros en la ruta de trabajar para las elecciones de mediados de mayo, porque todavía en este momento no se había declarado el estado de emergencia. Entonces, y así el factor Margarita Cedeño, ¿tú piensas que ha sido fundamental para que se muestren estos resultados en esa medición de la encuesta Mark Penn Tower? Innegablemente, y lo recoge. Cuando tú ves el nivel de favorabilidad, que es una variante importante en las encuestas de los políticos dominicanos, Margarita Cedeño marca el paso, 68% de favorabilidad. Y cuando miden el impacto que ha tenido la candidatura de Margarita respecto a las demás escogidas por los candidatos opositores, Margarita le saca la milla. Innegablemente que eso representa un empuje importante para la candidatura de Gonzalo Castillo. Pero además, adicionalmente a esto, y recuérdate que hablábamos de qué ha acontecido desde el 15 de marzo hasta la fecha. ¿Qué ocurrió? Que días más tarde de esas elecciones, y ya habiendo anunciado que teníamos el primer contaminado del COVID-19, Pascualín, el italiano, en un resort de la zona este, el presidente Medina habla al país y declara el Estado, o anuncia que va a solicitar el estado de emergencia nacional para enfrentar la situación de pandemia que ya tocaba territorio dominicano. República Dominicana, un país abierto al mundo por el tema de que el turismo es una de nuestras principales actividades económicas, entonces podía ser impactado de manera brutal por esa pandemia. Y todo lo acontecido desde aquella declaratoria de emergencia hasta la fecha ha tributado en favor de nuestro partido, porque, como hemos dicho, en unas elecciones los errores o los FAO que le toca al gobierno la tiene que recoger el partido, pero también los beneficios, digamos, la apreciación popular de un desempeño del gobierno también lo recoge, en este caso, a su favor una candidatura presidencial, y eso es lo que ha acontecido. Vamos a una pausa, Melano, y volvemos. Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que en estos momentos tiene a su cargo, para fines de la campaña del PLD y de Gonzalo Castillo, la región este del país, es nuestro invitado de hoy. Dos cosas, Melanio. Han sido consistentes las encuestas en marcar un descenso muy evidente en el porcentaje de apoyo al expresidente Leonel Fernández, que ustedes conocen muy bien, fue presidente del PLD, fue 3 veces presidente de la República con el PLD. El Fuerza del Pueblo, que es su partido, ha venido apostando, y en los discursos de Fernández eso se evidencia, en un voto PLDista desencantado, quizás con la candidatura de Gonzalo, con el gobierno, que ese voto vaya a la fila de Fuerza del Pueblo. Parece que en estos momentos no le está funcionando por ese porcentaje. Sin embargo, podría ser el presidente Fernández y Fuerza del Pueblo, podrían ser un factor determinante en el escenario de una segunda vuelta. ¿Cómo harían ustedes para ganarse ese apoyo? Si no de la dirigencia, sí de las bases. Efectivamente, en uno de los programas que tuvimos a bien hacer allá en el estudio,
yo te decía que la candidatura del expresidente Fernández era una opción perturbadora, no ganadora. Era una apuesta a hacer que el Partido de Liberación Dominicana no ganara estas elecciones en primera vuelta. Y en esas circunstancias, entonces, el pueblo, en la medida pasara el tiempo, la población, los PLDistas, iban, que aún él podía mantener por su influencia y su liderazgo por tanto tiempo, iba de alguna manera a menguar en la medida en que pasaran los días. Y que una vez se acercara el día de las elecciones, esa candidatura se iba a derrumbar, porque la gente suele potencializar su voto, es la vocación al voto útil. Y entonces no se iba a ver como útil el voto por la fuerza del pueblo, sino que se iba a ver como una opción de segunda vuelta o eventualmente para impedir, en este caso, que el PLD se fuera en primera vuelta. Eso es lo que ha acontecido. Todas las encuestas, no solamente la PEN, incluso las propias encuestas que hacen los opositores. Fíjate que la encuesta del Centro Económico del Cibao, que evidentemente se publica rápidamente ayer de manera improvisada, una encuesta que ya se había publicado, pero la republicitan anoche para atenuar el golpe del derrumbe y la caída que se observa en la candidatura de Luis Abinader. Entonces, tanto en esa encuesta del Centro Económico del Cibao como en la que nosotros manejamos como encuesta de trabajo y la propia PEN, está dando ya menos de un dígito al expresidente Fernández. Y en la medida en que pasen los días, a pesar de las escaramuzas que ellos han estado haciendo, con un reciclaje de juramentación que no son, ahí no hay ninguna figura conocida, salvo el caso de Gedeón Santos, que ya se sabe desde meses anteriores que había abandonado la fila del sector que respaldaba a Danilo Medina. Evidentemente que al paso de los días, ese caudal de votos del expresidente Fernández se irá reduciendo. Insisto, aquí hay una proclividad a una polarización, sobre todo en una situación de excepción. Yo te digo, Olivo, y comparto esto con los amigos de la teleaudiencia, este año estaban planteadas tres posibles elecciones, antes de hablar de pandemia. Las elecciones del 16 de febrero, las elecciones del 17 de mayo y eventualmente una segunda vuelta. Por las circunstancias especiales y la anulación de las elecciones del 16 de febrero, estamos hablando ya de 4 procesos, no de 3. La del 16 de febrero, que prácticamente las elecciones se hicieron, se pospusieron sobre la marcha, pero todo el gasto se hizo. La movilización de recursos y la movilización de personas se dio. De manera que ya hubo una elección fracasada o anulada. La del 15 de marzo es la segunda, y la que estaba pautada para mediados de mayo, ahora está programada para el 5 de julio y eventualmente una segunda vuelta para el 26 de julio. Esto habla de 4 procesos en un mismo año con dificultades inéditas como esta pandemia, y yo no creo que la población dominicana, que tendremos que hacer un esfuerzo importante para llevarla a votar el 5 de julio, se va a aventurar a una segunda vuelta 15 o 20 días después, cuando puede haber incluso los efectos de un rebrote por la aglomeración de personas el día 5 de julio. De manera entonces, que yo la apuesta de ustedes es para una primera vuelta. En primera vuelta el 5 de julio, y esa salida beneficia al PLD. En ese sentido, el voto que todavía hoy conserva Leonel Fernández migrará indefectiblemente hacia su casa, hacia su nicho tradicional, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una apuesta de primera vuelta. Sí, es una apuesta de primera vuelta. Y en la eventualidad, iremos, en la eventualidad de una segunda, nos iremos en primera vuelta. En la eventualidad de una segunda vuelta, ¿qué rejuego tendrán ustedes? Para mí, lo importante es seguir el curso de los acontecimientos. En mi caso, y es la generalidad de los voceros del partido, no estamos atacando. Fíjate que desde el lado de nuestro partido ha bajado el nivel de digamos, de agresividad frente a los ex compañeros. Ellos todavía mantienen un discurso muy agresivo, un discurso opositor, y es natural
ellos tienen que de alguna manera tratar de incrementar su caudal de votos para evitar que la polarización se lo trague. Pero en el caso nuestro, nuestra estrategia es seguir trabajando, es acercándonos a todos los PLDistas, los nuestros y los que pudieran estar confundidos y todavía bajo la influencia del gran liderazgo que ejerció el expresidente Fernández, y no crearnos inconvenientes. El PLD es su casa y ante todos los desafueros que se cometieron en ocasión de ascender al poder, la sindicatura que ganó la oposición, el Partido Revolucionario Moderno, y que hablaban de tierra arrasada, yo pienso que fue una buena señal para que los PLDistas entiendan que si es ese partido que va al poder, ellos no tienen ninguna posibilidad de mantener en sus puestos, porque hay una oposición, vieja oposición, con ansia de poder, con mucha hambre de poder, que no dejará piedra sobre piedra en las instituciones oficiales. Vamos a una pausa y retornamos en breve con Melanio Paredes. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Melanio Paredes, dirigente, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado de hoy. Melanio, te planteaba, antes de que fuéramos a la pausa, de que Gonzalo Castillo ha sido criticado por el hecho de que dicen que es un hombre muy parco en el discurso, acaso suele dar una entrevista, no asistió al foro de la Cámara Americana de Comercio, que es una invitación a intercambiar con un grupo muy selecto de empresarios, no es debate, pero también al debate de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, no ha informado de que asistirá, ellos se han quedado esperando. ¿Esa es una estrategia de la campaña del PLD con Gonzalo o es simplemente una decisión personal de él? Como te había comentado, aunque estoy en el terreno, in situ, donde hay que buscar los votos en 6 provincias del este del país, tengo acceso en su momento a algunas de las orientaciones de la Comisión de Estrategia de la candidatura de Gonzalo Castillo. Efectivamente, él estará participando en el foro de la Cámara Americana de Comercio. Es un ambiente natural, es un ambiente fundamentalmente de un público que es empresarial y algunos sectores de la sociedad civil, y es un tema de planificación. Pero él estará interviniendo allí porque es importante que ya con su programa de gobierno, que no lo tenía al momento en que se expulsó la invitación, pero ya lo tiene, está hablando sobre él, entonces con su programa de gobierno pueda ir allí, porque como tú sabes, siempre el empresariado está esperando que ofrece el candidato en términos de garantías para sus negocios, siempre están pendientes y atentos si hay una iniciativa de modificación de la política fiscal por el tema de los impuestos, de manera que hay temas muy sensibles que el candidato no puede exponerse si antes no tiene un diseño, en este caso con su equipo económico, que justamente ayer lo anunciaba y se mandaban fílmicas de una reunión de ese equipo económico de candidatos, y ya con esas variables en las manos, yo estoy seguro y tengo la información de que participará en este tipo de conferencias, y como tú te has dado cuenta, es esa distancia, no es presencial por la propia situación en que estamos afectados por la pandemia. Respecto al ANE, la información que tengo es que están discutiendo unas condiciones. Se pusieron unas condiciones porque el escenario no es para todos los candidatos presidenciales. Se habla de un debate de 3 en la que hay 2 de esos candidatos opositores que tienen acuerdos específicos, tienen acuerdos en el nivel congresional y ya fueron aliados en varios municipios como Higüey, San Cristóbal, San Juan, para la candidatura a las alcaldías. Entonces tú no puedes ir a un escenario de debate donde tenga de antemano a 2 en contra. Parece que la Comisión de Estrategia ha decidido poner algunas condiciones. Si esas condiciones, por ejemplo, la invitación de Guillermo Moreno, que no se le ha invitado. Si invitan a otro candidato presidencial, entonces eventualmente Gonzalo Castillo estaría presente. Respecto a las entrevistas, he estado hablando
Como ministro de Obras Públicas, no sé si ustedes llegaron a entrevistarlo, Gonzalo Castillo dio cientos y cientos de, de, de entrevistas. Naturalmente que ahora ya un tema de campaña electoral y ante una campaña electoral los asesores tienen la última palabra sobre el papel. Vamos a hablar de la región este que tú tienes a cargo. Empecemos con San Pedro de Macorís. ¿Cómo están las expectativas de ustedes en San Pedro? Sí, efectivamente, yo ya hice un recorrido y he tenido la suerte, porque así aconteció durante la campaña municipal. Las primeras provincias que visitó el candidato fueron las provincias donde yo estaba como enlace: Monteplata, San Cristóbal, que quizá me toca por gravedad, y las otras 5 provincias del este. En esta oportunidad, desde hace un par de semanas, y básicamente la semana anterior y la pasada, Gonzalo Castillo estuvo visitando las provincias de Monte Plata, Seibo, Atomayor y el fin de semana pasado, La Altagracia, Romana y San Pedro de Macorís. Reuniones modestas en términos de cantidad de personas, porque estamos respetando el protocolo de distanciamiento social, y han sido reuniones con los comités provinciales, juramentando formalmente los comités provinciales, porque estábamos prácticamente a 40 días ya de las elecciones, brindando informaciones como esta, o sea, cuál es el posicionamiento de nuestro candidato a nivel general, porque hemos realizado 5 encuestas de trabajo de 4 firmas diferentes y le dábamos números que son muy parecidos, naturalmente, en un empate técnico, pero favoreciendo al candidato Gonzalo Castillo en todo el país. Y al mismo tiempo también el candidato le llevaba informaciones a nuestros candidatos a senadores sobre el posicionamiento de cada uno de ellos en esas provincias. Esta semana, porque no se habían hecho encuestas presenciales, habían sido telefónicas, ya esta semana él anunciaba que se harían encuestas guardando la debida prudencia, presenciales, para tener un cuadro antes del 1 de junio de cuál es el posicionamiento específico de nuestros candidatos a las 6 senadurías del este del país. Debo decirte de antemano que hay 4 ya que están punteras. Y ¿Cuáles? puedo señalar Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y Atomayor. Y hay 2 provincias que estamos en un proceso de competencia importante: Seibo y La Altagracia. En el caso de La Altagracia, por la contingencia de la ruptura con el pacto que teníamos con Amable Aristi. Hemos ¿Cuál es, llevado allí a Robert de la cuál Cruz, es un joven el candidato hipoteano de que ustedes está en la tirado a medio de la Altagracia? calle, y esperamos que comience a puntear en las próximas semanas. ¿Quién es el que va en la boleta con, senatorial de ustedes en la Altagracia? Si me repite la pregunta, por favor, Héctor. La candidatura de ustedes al Senado por la Altagracia, ¿quién es que está compitiendo? La ostenta Robert de la Cruz, Robert pero de la ahí Cruz. tenemos una muy buena participación de diputados. Y como tú sabes, si tenemos buenos diputados que van por el voto preferencial, entonces evidentemente que eso contribuye, aunque no haya arrastre. Si se hace una campaña unificada, el voto de los diputados va a tributar en favor de nuestro candidato a senador. Yo no auguro, yo no adelanto nada respecto a lo que puede pasar allí, pero el hecho de ir 3 polos en la candidatura municipal fue lo que le permitió ganar al actual alcalde, A que Cholitín. denominan Cholitín. En el caso de la senaduría, está ahora en veremos la situación de Amable Aristi, que a pesar de que ha hecho un pacto con Abinader para apoyarlo en el nivel presidencial, a nivel senatorial, él anunció que mantiene su candidatura. Y el PRM lleva a un candidato a senador por cuenta propia, creo que lo está apoyando la Fuerza del Pueblo. Pero estas circunstancias, evidentemente, que favorecen la candidatura de Robert de la Cruz. Bien, muchísimas gracias, Melanio Paredes, por aceptar esta invitación. Cuando vayan pasando los días te volveremos a invitar para que pasemos balance al proceso hacia las elecciones. A ustedes, amigas y amigos, también gracias, y no se vayan, que hay más en Acento Portal y en Acento TV.